Hey viajero web, ya estás en el web. Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de bases de datos. Hoy aprenderás cómo crear una base de datos, cómo modificarla y también cómo eliminarla. También aprenderás cuáles son los archivos más importantes que la conforman. Por ejemplo, tenemos los archivos primarios, secundarios, los grupos de archivos y los archivos de transacciones o los famosos logs. Así que ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Por el momento, comencemos. Como siempre, todo el contenido de este curso lo estoy subiendo a mi página web y solamente tienes que venir aquí a Google y poner la palabra clave de la clase, que en este caso es Create Database en SQL Server Webic. Le das clic y te va a mandar directamente al primer resultado del post o del texto relacionado a esta clase. Tú le das clic y en automático te va a mandar al texto donde vas a poder revisar todo lo que vamos a ver el día de hoy. Así que te espero en ewebic.com. Bien, comencemos con esta clase. Y lo primero que vamos a hacer es que, como en ocasiones anteriores, vamos a empezar con algunas definiciones que te ayudarán a comprender mejor todo lo que vamos a ver. Lo primero que hay que aclarar es que, a pesar de que este es un curso de SQL, nos vamos a centrar en lo que es TSQL, el cual es una variante mejorada del lenguaje SQL. Es creada por Microsoft y su sintaxis realmente suele ser muy sencilla. Y esto lo hacemos porque la herramienta con la que vamos a trabajar es SQL Management Studio. Y así que necesitamos usar esta sintaxis para que no nos cause ningún error y podamos explotar al máximo todas las características que SQL Server nos ofrece. Así que te recomiendo que revises en la clase anterior porque vemos todos los conceptos de SQL y también le eches un vistazo al curso de base de datos porque a partir de aquí lo vamos a utilizar. Bien, antes de crear nuestra primera base de datos es importante que conozcas de qué archivos está compuesta una base de datos en SQL Server. Por ejemplo, el primero de ellos es el Primary Data Files o el archivo de datos primario. Este archivo de datos principal o primario es el archivo de partida de nuestra base de datos. Y este archivo primario puede o apunta a otros archivos dentro de la base de datos. Es importante que comprendas que cada base de datos tiene y debe de tener un archivo de datos primario y la extensión para este tipo de archivos es .mdf. El siguiente archivo es Secondary Data Files o archivo de datos secundario. El archivo de datos secundario es otra forma de almacenar datos, digamos que son iguales al archivo principal pero con datos distintos. Todo esto va a depender de la organización que requiera tu aplicación y el rendimiento que desees obtener cuando los usuarios accedan a tu aplicación. Y es importante que comprendas que una base de datos puede o no existir o puede o no tener archivos de datos secundarios, y de existir se les reconoce con la extensión NDF. El siguiente archivo es Transaction Log Files o archivo de registro de transacciones, los famosos log de la base de datos. El archivo de registro de transacciones almacena toda la información de las transacciones hechas sobre la base de datos. En un gran número de aplicaciones verás que solo tienen un archivo principal y el de registro, es decir, este de archivo de log, ya que quizá el volumen de datos o la cantidad de transacciones no son muy grandes. No obstante, conocer que cuentas con estas opciones es muy importante, que no solamente vas a tener archivos primarios y log, sino que puedes tener archivos secundarios y los vas a identificar con esta extensión NDF. Por último tenemos a los file groups o grupos de archivos. El concepto de file groups o grupo de archivos es muy útil y también se utiliza bastante en la práctica, ya que nos permiten distribuir las tablas que tienen una gran cantidad de datos en diferentes ubicaciones. Por ejemplo, podemos distribuir una tabla muy grande en diferentes discos duros físicos. Al llevar a cabo esta tarea nos permite separar los índices de las tablas y podemos definir un conjunto de archivos y crear un tipo de paralelismo en distintas unidades de almacenamiento. Recuerda que cada disco duro pues tarda o tiene un tiempo de lectura y escritura. Por lo tanto, si tú tienes distribuidas tus tablas en diferentes discos duros, pues quizá en una consulta está accediendo a un disco duro y otra está accediendo a otro disco duro, y pues obviamente eso hace que el rendimiento se vea mejorado. Ahora,
Nosotros vamos a retomar el tema de los file groups más adelante cuando veamos tablas particionadas. En este momento solamente te voy a enseñar a crearlos, pero no vamos a particionar en sí una tabla. Bien, estos son los archivos que conforman nuestra base de datos, así que ahora que ya los conoces y comprendes para qué son, vamos a empezar con nuestros ejemplos y vamos a crear nuestra primera base de datos. Bien, vamos a comenzar a crear nuestra primera base de datos y lo vamos a hacer utilizando el comando create database, el cual nos permite crear una base de datos y además nos permite definir los archivos primarios, archivos secundarios y los archivos de transacción. Y lo vamos a hacer de esta manera utilizando la sintaxis de SQL, que ya te había mencionado que íbamos a utilizar esta sintaxis. Como puedes ver, la sintaxis de TSQL nos trae una gran cantidad de opciones que aquí puedes ver, y de las cuales aquí he resumido lo más importante. Por ejemplo, esta sintaxis nos permite crear nuestro archivo de datos principal, también los archivos de transacción y crear múltiples archivos de datos secundarios en caso de que nuestra base de datos lo necesite. También podemos destacar algunos parámetros de esta sintaxis, como es el database name, el cual es el nombre de nuestra base de datos, que no debe superar los 128 caracteres. También en la parte de on, que es este apartado que tenemos por aquí, nos permite especificar tanto nuestros archivos de datos como los file groups y los archivos de datos secundarios. Todo esto es una lista. Los archivos de datos secundarios, primarios y de transacción son una lista. Nosotros podemos especificarlo aquí en este apartado de on. Con primary, con esta palabra clave, podemos especificar cuál de todos nuestros archivos va a ser el primario. En el apartado de log on vamos a especificar un bloque que contendrá la definición de los archivos de transacción. Si no se especifica, se creará en automático un archivo de transacción. Lo mismo pasa aquí en primario. Si no especificamos qué archivo va a ser el primario, SQL Server por default va a tomar el primer archivo del listado y lo va a convertir en nuestro archivo de datos primario. Vamos a tener un apartado de file groups, el cual nos permite definir un bloque donde indicaremos precisamente estos archivos. Y con esta palabra clave de file group vamos a especificar el nombre lógico de nuestros grupos de archivos. Ahora, en file spec, que es donde definimos los archivos de datos, va a tener todos estos parámetros. Vamos a poder ponerle un nombre que contiene nuestro nombre físico de nuestros archivos, y un file name, que es la ruta física donde vamos a querer que se almacene ese archivo, el tamaño, que es bien importante, porque aquí vamos a especificar el tamaño inicial de este archivo o de los archivos que vamos a crear, los cuales los podemos hacer en kilobytes, megabytes, gigabytes o terabytes. Y si no se especifica un tamaño, pues el SQL Server lo va a establecer en megabytes. Y bueno, aquí te dejo, por ejemplo, si no lo establecemos, pues el valor por default van a ser 8 megabytes, que nos indica aquí. Un parámetro importante es el tamaño máximo a la que van a poder llegar estos archivos. También lo vamos a poder establecer desde kilobyte a terabyte. Y si no se especifica, también se tomará por defecto megabyte, aunque si no se especifica, el archivo va a crecer hasta la capacidad de nuestros discos duros, hasta que se llenen. Ahora, un parámetro importante es el file growth, que es la tasa de crecimiento de nuestros archivos. Cada vez que nuestros archivos alcancen su tamaño máximo, pues vamos a poderles indicar que el archivo crezca a cierto tamaño, ya sea en kilobytes o terabytes o incluso en porcentaje. Y si no se especifica este parámetro, pues también se va a tomar la tasa en megabytes. Aunque si esta propiedad no se especifica, el valor por defecto se expresa en la siguiente tabla. Son megabytes, pero de la siguiente manera. En las versiones previas a 2005 de SQL Server, la tasa se crece en datos al 10% y en los archivos de transacción al 10%. Para SQL Server 2005, la tasa es de 1 megabyte y el archivo de log es de 10%. Y del 2016 en adelante, la tasa en datos es de 64 megabytes y archivos de registro es de 64 megabytes. Entonces, para que lo tengas en cuenta, para que no vaya a ser que tus archivos vayan a saturar tu disco duro y tu aplicación falle. Esto es bien importante al momento de definir una base de datos. Así que ya sabes lo más importante del comando de Create Database y de la sintaxis de Create Database. Así que vayamos a SQL Server Management Studio, que es lo que vamos a utilizar para empezar a crear nuestra base de datos. Bien, ya estoy aquí en esta máquina virtual que levanté, donde tengo instalado
SQL Server y SQL Server Management Studio, donde vamos a realizar nuestras prácticas. Si tú no tienes instalado SQL Server ni el manejador de base de datos SQL Server Management Studio, pues te recomiendo que vayas a la clase de nuestro curso de base de datos, que es el capítulo de manejadores de base de datos, donde hicimos la instalación tanto del motor de SQL Server como la instalación del manejador de base de datos SQL Server Management Studio, que precisamente es este. Así que si no lo tienes instalado, te dejo aquí el link en las tarjetas y en la caja de descripciones para que puedas ir a instalarlo, y una vez que ya lo tengas instalado, pues puedas continuar, porque lo vamos a ocupar de aquí en adelante. Bien, aquí yo ya tengo abierto SQL Management Studio, que si ya lo acabas de instalar o ya lo tienes instalado, pues al abrirlo te va a solicitar algo como esto, que es la autenticación de SQL Server. Aquí, bueno, te va a mostrar el tipo de servidor, que yo te recomiendo que dejes este. Va a pedirte el nombre del servidor, que si tienes más de una instancia, pues aquí te van a aparecer las diferentes instancias que tienes instaladas de SQL Server. Y como solamente tenemos una, pues nos las pone por default. También te va a pedir la autenticación, y tiene diferentes autenticaciones SQL Server. En este caso nosotros simplemente vamos a utilizar la primera, que es Windows Authentication, pero existen otras. Más adelante a lo mejor te enseñé las otras formas de autenticación, pero para fines prácticos y los ejemplos que vamos a utilizar es más que suficiente este tipo de autenticación, además de que es la más segura. Tú simplemente en este apartado le das conectar, y en automático, si toda tu instalación estuvo bien y tienes bien instalado el motor de base de datos, pues te va a dejar entrar y te va a mostrar algo como esto. Bien, ya estamos logueados aquí en SQL Server Management Studio, y te voy a dar una presentación rápida, ya que realmente no es un curso de SQL Server Management Studio, sino nos vamos a centrar en la parte de código, de consultas del lenguaje SQL. Lo más importante es que aquí pues vas a tener tu menú, y en esta parte que dice New Query es donde vas a crear tus consultas. Recuerda que todo lo que hagamos dentro de base de datos se va a hacer una consulta. Si yo pongo un select, va a ser una consulta. Si yo pongo un insert, va a ser una consulta, etcétera. Aquí tú puedes, a través de este botón, crear tus queries. Puedes crear todos los queries que vayas necesitando, y cada uno va a ser una conexión nueva a la base de datos en la que estés trabajando. Y aquí en este recuadro tenemos las bases de datos que actualmente existen. Ahorita simplemente vienen aquellas que están por default, que es la tabla temporal y la master, que son importantes y que vienen por default en SQL Server. Conforme tú vayas avanzando y tengas base de datos, pues aquí vas a elegir la base de datos en la que deseas trabajar. Por el momento vamos a trabajar en master. Ya tenemos aquí nuestro lienzo para empezar a trabajar con nuestros queries. En esta parte de la izquierda tenemos nuestro explorador de objetos, donde viene a qué servidor estás conectado o a qué instancia de SQL Server estás conectado, nuestras bases de datos, nuestros sistemas de base de datos, que son aquellas bases de datos de sistema. Y bueno, tenemos aquí, van a estar también saliendo las bases de datos que vayamos creando. Tenemos otros apartados como seguridad, objetos los objetos del servidor, etcétera. Esta parte no la vamos a visualizar porque es un poco más de administración. Nos vamos a centrar simplemente aquí en Database, pero en esencia este es nuestro lienzo y nuestra área de trabajo en la cual vamos a hacer nuestros ejemplos. Bien, vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio, y lo que vamos a hacer es crear una base de datos en la forma más simple posible. Lo que vamos a hacer es simplemente indicar el nombre de la base de datos, y vamos a dejar que SQL Server le agregue todos los demás parámetros por default. Y lo primero que voy a hacer es aquí posicionarme en SQL Server, y voy a crear un nuevo query, el cual lo voy a poner aquí a la derecha, con la intención de que voy a pegar la sintaxis que vimos anteriormente. Voy a hacer un poco más grande para que se vea mejor, y pongo aquí la sintaxis porque en este primer video vamos a ir siguiéndola, para que tú comprendas cómo es que se lee esta sintaxis. Ya en los demás videos a lo mejor no hacemos esto para no perder tanto tiempo, pero en este video lo vamos a hacer de esta manera para que comprendas cómo es que se lee la sintaxis y cómo creamos el query. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Lo primero que voy a hacer es copiar aquí el comando, que es lo con lo que vamos a crear nuestra base de datos, y como dice la sintaxis, pues necesitamos el nombre de la base de datos, ewebicdb, que aquí viene el nombre. También le pongo este punto y coma, pero como puedes ver está entre corchetes, y según la sintaxis todo lo que venga entre corchetes pues es opcional. Es por eso que con tan solo poner el nombre de la base de datos es suficiente.
Y listo, ya tenemos nuestro primer comando. Como puedes ver, es bien sencillo, es una línea de código y con esto podemos crear nuestra base de datos. Así que vamos a ejecutarlo. Para ello tenemos dos opciones. Por ejemplo, podemos venirnos aquí donde dice execute o podemos darle F5 para ejecutarlo. Por el momento le voy a dar aquí simplemente clic en execute para ejecutarlo. Y listo, ya se ejecutó nuestro comando y nos indica que se completó correctamente. Ahora, vámonos aquí a donde dice database y le voy a dar en refresh. Y como puedes ver, aquí ya aparece en la base de datos que acabamos de crear con el mismo nombre. Si yo le doy ahora aquí clic derecho y le doy en propiedades, pues SQL nos va a mostrar todo lo que SQL le ha asignado por defecto, como el tamaño, el espacio disponible, etcétera. Tú puedes ver aquí todas sus propiedades, pero vámonos aquí a los archivos para que veas cómo es que se ponen. Pues les asignó aquí un nombre, por ejemplo al archivo de log le asignó el prefijo "log", indica cuál es el archivo primario, cuál es el archivo de log. También podemos ver el tamaño que le agregó por default, que son 8 megabytes. Y vamos a ver aquí esto que es bien importante. Como puedes ver, por default al archivo de datos indicó que tiene que crecer cada vez que se llene 64 megabytes. Y que no tiene un límite, no tiene un tamaño máximo. Se puede llenar hasta que el disco duro se llene totalmente. Pero en el archivo de log, pues vemos que también tiene un crecimiento de 64 megabytes, pero está limitado a esta cantidad de megabytes. Entonces, cuando nosotros no asignamos nada ni le indicamos nada a SQL Server en nuestra sintaxis, SQL Server va a poner valores por default, como es esto, la ruta. Indica en esta ruta donde ha puesto los archivos, que bueno, es una ruta que SQL Server tiene por default. Y es así de sencillo como creamos nuestra primera base de datos y dejamos que SQL Server se encargue de todo lo demás. Bien, ahora como segundo ejemplo vamos a crear una base de datos y le vamos a especificar cuál es el archivo de datos y cuál es el archivo de transacción. Le vamos a indicar el nombre, en qué ruta queremos que lo almacene, el tamaño que debe tener la base de datos inicial, su máximo tamaño de datos que puede alcanzar y la tasa de crecimiento de ambos archivos, tanto el de nuestro archivo de datos primario como el archivo de transacciones. Entonces, para ello, pues aquí en SQL Server lo que voy a hacer es ponerme aquí, ver la sintaxis y vamos a modificar este query, esta consulta, y nos vamos a centrar en esta sección que es ONT, donde especificamos nuestros archivos de datos y nuestros archivos de log. Así que lo primero que hacer es vamos a definir esta palabra que es ONT, vamos a poner todo en mayúsculas y lo primero que vamos a definir pues son los archivos de datos. Así que como viene aquí en la sintaxis, vamos a tener que especificar este file spec, y file spec, como ves, viene entre paréntesis y su primer parámetro Snape, el cual es obligatorio porque no viene entre paréntesis. Yo le pongo como valor el nombre de la base de datos y le pongo un sufijo que es dat. Tú puedes ponerle como tú quieras. También vamos a establecer el file name, que es la ruta donde queremos que almacene estos archivos. Así que vamos a buscar una ruta, la vamos a hacer aquí en nuestro equipo. Voy a ponerle en disco local C. Le voy a poner una nueva carpeta que simplemente se llame db, por ejemplo. Dentro de ella voy a crear otra carpeta que se llame SQL, nada más para crear una ruta. Listo. Voy a copiarlo y voy a agregarlo aquí como ruta y la voy a complementar con el nombre del archivo, que es este mismo, y le voy a poner MDF. Recuerda que esta es la extensión que vimos hace un momento en la teoría. Ahora, falta definir el tamaño. Y aquí pudiésemos no agregarlo porque aquí están entre corchetes, pero sí se lo vamos a agregar para que veas cómo se establece este valor. Le ponemos size y le indicamos que queremos que el valor inicial sea de 10. Podría especificarle que sean megabytes, pero para que veas que si no lo establecemos, pues lo pone por default en megabytes. Así que lo voy a dejar así. También vamos a establecer max size para indicarle cuál es el valor máximo que puede tomar esta base de datos. Le vamos a poner un 50 por decir algo. Tampoco le pongo ahí la unidad. Y por último vamos a poner el file growth o la tasa con la que queremos que crezca esta base de datos cuando se vaya llenando. Aquí le vamos a poner un número que es 5 nada más. Entonces ya tenemos definidos los tamaños y la tasa de crecimiento. Y al no ponerle los megabytes, pues va a poner, o la unidad, va a poner los megabytes por default.
Ahora ya tenemos nuestros archivos de datos. Vamos a continuar definiendo nuestros archivos de transacción o lock. Así que para ello lo vamos a hacer con esta otra que es lock on. Así que lo vamos a poner aquí lock on. Y lo mismo, como puedes ver, se definen a través de un file spec. Así que no hay problema. Va a ser muy similar a la sintaxis de arriba, porque como puedes ver es lo mismo. Entonces voy a colocar aquí ese código para irnos un poquito más rápido. Así que déjame pegarlo. Lo voy a dar un formato. Y como name, pues le ponemos el mismo nombre de la base de datos, pero con un sufijo que es --lock para diferenciarlo. Establecemos la ruta y la extensión va a ser LDF. Ahora en size le ponemos 5 megabytes y aquí sí declaro la unidad para que quede claro y veas que poniéndola o no poniéndola se puede hacer. Ponemos un max size de 25 megabytes y una tasa de crecimiento de 5 megabytes. Y así de fácil es como es tener nuestras consultas. Voy a hacer más pequeño esto para que puedas ver mejor el código y el tamaño de la consulta. A ver si puedo hacerlo un poco más pequeño para que veas con cuántas líneas de código realmente tú puedes establecer y crear tu base de datos. Mira, aquí está el total de líneas de código, muy poquita, y con esto puedes controlar la definición completa de tu base de datos. Entonces vamos a ejecutarlo para ver qué nos indica. Y aquí déjame hacer un pequeño esto para que veamos el mensaje. Pues ves que nos manda un error. Y si lo leemos, dice que eWebICDB ya existe. Necesitamos cambiar el nombre. Aquí la opción sería cambiar el nombre porque ya existe una base de datos. Yo lo que voy a hacer es aquí simplemente voy a eliminar esta base de datos dándole clic derecho sobre la base de datos. Le voy a dar en delete. Nos va a aparecer esta ventana donde corroboramos que sea la base de datos que queremos eliminar. Yo le doy aquí en este check para cerrar todas las conexiones existentes a base de datos. Simplemente le doy OK. No te preocupes, más adelante te voy a enseñar cómo eliminar una base de datos, pero desde código. Ahorita lo vamos a hacer así para que sea algo rápido, pero más adelante lo vamos a hacer directamente en SQL. Entonces aquí ya le doy refresh y vemos que la base de datos ya no existe. Ahora sí le doy en execute y ahora nos indica que el comando se completó correctamente y no tenemos ningún error. Si regresamos aquí, clic derecho, refresh, ya vemos la nueva base de datos, pero la diferencia es que si nos vamos a propiedades y de ahí nos vamos a files, pues podemos ver que ahora el nombre de los archivos son exactamente como nosotros los definimos. Tenemos al archivo primario que está en un tamaño de 10, el lock en 5, porque si aquí vemos al archivo de datos los nombramos en 10 y 5. Y si nos vamos aquí a la ruta, pues ya vemos que la ruta se estableció donde nosotros la queremos sin ningún problema. Y si nos vamos aquí a la tasa de crecimiento, vemos que va a crecer en cada 5 megabytes y con un límite de 50, tal como lo definimos aquí en el archivo de datos. Máximo 50 y una tasa de crecimiento de 5. Para el archivo de lock exactamente tenemos algo similar, que su máximo valor sea 25 megabytes y su tasa de crecimiento sean 5 megabytes. Entonces, pues como ves, una vez que nosotros definamos cómo queremos nuestra base de datos, SQL Server se encarga de crearle exactamente como nosotros decidimos que sea. Así que tú puedes crear la base de datos que necesites para tu aplicación. Bien, para nuestro ejemplo 3 vamos a crear una base de datos especificando múltiples archivos de datos y de transacción. Y para que esto no se vuelva tan complicado, pues bueno, voy a copiar aquí una consulta que ya tengo y la voy a pegar aquí del lado de nuestro query y la vamos a ir analizando para ahorrarnos un poco de tiempo. Voy a acomodar aquí un poco para que tengamos un poco más de espacio. Listo. Ahora, como puedes ver, aquí al inicio pues estamos poniendo el nombre como siempre. Abrimos ONT y aquí tenemos la lista de los archivos de datos. Vamos a separar un poco para que se puedan distinguir cada uno de ellos. De esta manera creo que se ve un poco mejor. Y vamos a iniciar con el archivo de datos, que también va a ser nuestro archivo principal, pues aquí tiene una terminación MDF y tiene el primary iniciando. Le agregamos en esta parte, le indicamos un tamaño de 100 megabytes, un tamaño máximo de 200 y una tasa de crecimiento de 20. Y para nuestro primer archivo de datos secundario, pues como siempre le agregamos simplemente un diferenciador como es el 1, también en el nombre, y muy importante que la terminación está en NDF.
Recuerda que todos los archivos secundarios siempre tienen que terminar con esta extensión. En la parte de tamaño máximo y tasa de crecimiento, pues son lo mismo, para que realmente no haya mucha diferencia y sea más fácil explicarlo. En cuanto al archivo de datos secundario 2, pues es lo mismo, también termina en NDF y los parámetros también los ponemos igual. Entonces aquí tenemos nuestro archivo primario y lo detectamos por la terminación MDF y porque inicia con primary. Bien, ahora vamos a ver nuestros archivos de transacción. Aquí empezamos en el log on y vamos a acomodar también para que podamos ver cómo están. Aquí solamente he puesto dos archivos. El primero, como siempre, tiene nuestro sufijo -log y la terminación .ldf. Los parámetros son igual que los anteriores, como puedes ver. Y el segundo, pues simplemente lo diferenciamos con un 1, como está aquí. También termina en LDF y los parámetros son igual para que sea más fácil explicártelo. Así que, bueno, como puedes ver, prácticamente igual. Así que vamos a ejecutarlo, pero antes déjame eliminar aquí la base de datos anterior para que podamos ejecutarlo si no nos cause error. Bien, ya le he eliminado, ya no hay nada. Así que le voy a dar aquí en Execute. Ya corrió y nos dice que el comando se ejecutó correctamente. Ahora voy a ir aquí a Database, le voy a dar en refrescar y listo. Aquí ya podemos ver nuestra nueva base de datos. Si le damos en propiedades, nos vamos a Files. Ya podemos ver que aquí están todos nuestros archivos que hemos definido, tanto los de datos como los de transacción. El primero es nuestro archivo primario y los demás son de transacción. Su tamaño es de 100, están en la ruta que especificamos. Su tasa de crecimiento está en 20 y su tamaño máximo está en 200. Así que funcionó correctamente lo que establecimos. Aquí en el explorador podemos ver los archivos correctamente. Así que nuestra consulta se ejecutó correctamente. Y así de fácil es crear una base de datos donde definamos múltiples archivos de datos y múltiples archivos de transacción y podemos identificar a nuestro archivo de datos principal agregando la palabra clave primary y la extensión .mdf. Bien, ahora en este ejemplo lo que vamos a hacer es crear una base de datos especificando los file groups. Y como podemos ver aquí en la sintaxis, en la parte de abajo, podemos encontrar el apartado que especifica cómo definir estos file groups. Como puedes ver, tiene algunas opciones, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que ya conocemos, que son los file expect. Así que, como hicimos anteriormente, voy aquí a pegar el código de nuestra nueva consulta para que sea más fácil y solamente te lo voy a describir. Le voy a hacer esto un poco más grande para que podamos ver mejor. Listo. Bueno, empieza con el nombre de la base de datos y después vamos a ver aquí el apartado de nuestros archivos de datos primario y secundario, cada uno con su extensión MDF y NDF. Esto ya lo vimos. Y en la parte de abajo también tenemos nuestro log de transacción o nuestro archivo de transacción, el cual pues aquí lo tenemos. No vamos a detener en esto porque ya lo explicamos. Nos vamos a centrar en los file group. Como puedes ver, aquí tenemos el primer file group, que es ewebicdb-semestre1, el cual hipotéticamente vamos a decir que este file group va a guardar 6 meses, va a tener el valor de un semestre. Y vamos a tener por otra parte el otro file group, que es ewebicdb-semestre2, que va a guardar el segundo semestre del año. Así de fácil, hipotéticamente vamos a hacer esto. Bueno, y cada uno de estos file groups va a tener 3 archivos. Aquí tenemos 1, 2 y 3 archivos. Y cada uno va a tener la extensión .ndf. Igual aquí en semestre 2 vamos a tener 3 archivos diferentes que van a estar guardando 2 meses de cada uno de esos semestres para así completar cada semestre y el año. Pero quiero que veas algo bien importante. Si ves aquí en el file name, cada uno de estos file groups se está almacenando en una carpeta. Por ejemplo, aquí para file group 1 tenemos semestre 1, semestre 1, semestre 1. Y para file group 2 tenemos semestre 2, semestre 2 y semestre 2. Y aquí quiero que eches a volar tu imaginación y pienses que en vez que en un caso práctico, en un caso real, en vez de que sean carpetas, imagines que sean discos duros. Es decir, que el file group 1, que guarda el semestre 1, se ha guardado en un disco duro, y el file group 2, que almacena el semestre 2, lo guardemos en otro disco duro. Con esto lo que haríamos es que cuando exista una consulta que está atacando al semestre 1 y también al semestre 2, pues no se vean afectados, no se vean mermadas esas consultas, ya que recuerda que
hay un tiempo de lectura y escritura por disco duro. Y si nosotros lo separamos, pues nosotros pudiésemos aligerar la carga y mejorar ese tiempo de lectura y escritura cuando dos consultas al mismo tiempo estén corriendo en diferentes file group. Entonces el rendimiento pues va a mejorar. Esto es lo importante de tener este tipo de especificar este tipo de archivos, ya que tú los puedes organizar para mejorar tu aplicación. Ahora voy a ver aquí en Database, le voy a dar en Refresh y voy a eliminar esta base de datos que creamos anteriormente. Y veo que sea esta base de datos, le doy OK y la voy a eliminar. Vamos aquí a la carpeta para ver que ya no hay nada. Bien, ya no tenemos nada. Y ahora simplemente vamos a ejecutar esta consulta. Y aquí nos está marcando un error. Voy a hacer un poco más pequeño esto, pero voy a leer el error para ver qué indica. Y aquí indica pues simplemente que es un error de que no existe la carpeta semestre 1 y semestre 2. Déjame crear estas carpetas. Vamos aquí otra vez al explorador. Y voy a crear aquí una nueva carpeta con semestre 1. Y voy a crear otra nueva carpeta que sea semestre 2. Es importante que las rutas existan cuando vayas a crear tus bases de datos, como puedes ver aquí. Otra vez le voy a dar en ejecutar. Y como puedes ver ya el comando se ejecutó sin ningún problema. Ya hemos creado nuestra base de datos. Venimos aquí al explorador y podemos ver aquí que están nuestros archivos de datos primario, secundario y de log sin ningún problema. Y como puedes ver aquí ahora tenemos dos carpetas, que es semestre 1 que guarda todos los archivos que son parte de este semestre, y tenemos semestre 2 que son los archivos de este otro semestre. Como te mencioné en un principio, imagínate que estas carpetas que están aquí, en vez de ser carpetas, fueran discos duros, pues ya te imaginarás que el tiempo de lectura y escritura al momento de atacar estos file group pues se vería reducido. Incluso el file group primario, que son estos datos de primario, secundario y log, pueden ir en otro disco duro también. Ahora voy a regresar aquí a SQL Server y voy a darle en refresh y ya vemos aquí creada nuestra base de datos. Le voy a dar clic derecho para ver sus propiedades y vamos a ver cómo se ve aquí lo que acabamos de crear. Aquí me voy a ir a File Group primero y como puedes ver tenemos el File Group Primary, que es el que hemos manejado, pero ya se ven aquí EWBICDB semestre 1 y EWBICDB semestre 2. Y aquí se ve el número de archivos que contiene, que en este caso en Files pues tiene Primary tiene 2 y cada uno de los semestres pues tiene 3. Y aquí lo podemos ver también. Aquí voy a extender esto para que veamos el nombre de los archivos, que son exactamente como nosotros los declaramos, en la posición y el lugar donde los dijimos que se deben de crear. Sin ningún problema se ve, también están en la ruta que queremos y pues el tamaño y las propiedades están bien. Por ejemplo, aquí podemos ver que la tasa de crecimiento es 20 y que el tamaño máximo pues es 200. Así que se creó nuestra base de datos correctamente. Y bueno, ya tenemos ahora sí una base de datos que está distribuida, que los archivos los podéis mover a otros discos duros y que puede mejorar el rendimiento en dado caso que nuestra aplicación llegue a crecer demasiado y llegue a tener demasiados datos. Excelente. Ahora que ya tenemos creada una base de datos y lo hicimos de diferentes maneras, ahora vamos a pasar a qué podemos modificar y cómo podemos modificar una base de datos. Lo vamos a hacer a través de Alter Database. Pero ojo, modificar una base de datos sin conocer pues tiene riesgo, ya que al hacer o al ejecutar un Alter Database pues este proceso podría dañar tu base de datos y causar pérdida de información. Así que ten cuidado y nunca hagas algo improductivo. Siempre ten un ambiente de desarrollo o un ambiente de pruebas. Bien, entonces, ¿para qué sirve Alter Database? Pues simplemente podemos modificar una base de datos desde el nombre, el collection o hasta la definición de los archivos primarios, secundarios y grupos de archivo. Por eso es bien importante saber qué estás haciendo para no dañar tu ambiente de desarrollo o producción. Podemos ver que la sintaxis de Alter Database pues es realmente también muy amplia. Tiene muchas opciones que te permite hacer TSQL. Pero bueno, lo que vamos a hacer nosotros no es algo tan complejo. Realmente los ejemplos que estoy diciendo son realmente muy sencillos. Por ejemplo, con esta sintaxis podemos modificar archivos y grupos de archivos, como te mencioné, modificar propiedades de la base de datos, modificar o cambiar los niveles de compatibilidad, modificar la configuración de ámbito relacionado con la optimización y comportamiento relacionado con la ejecución de consultas, etc. Podemos modificar un montón de cosas a través de Alter Database, por eso es bien importante saber lo que estamos haciendo. Pero bueno, pasemos a hacer algunos ejercicios sencillos para que
en este curso que es básico, pues te vayas adentrando y comprendiendo cómo funciona todo esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo muy sencillo con Alter Database, y lo que vamos a hacer es simplemente cambiarle el nombre a la base de datos que tenemos creada. Como podemos ver aquí, pues en SQL lo que voy a hacer es quitar esta sintaxis, porque ahora voy a pegar la nueva sintaxis que vamos a ocupar solamente como referencia, que es Alter Database, la cual es muy sencilla. Este query lo voy a eliminar porque ahora simplemente voy a tomar este comando que es Alter Database, le voy a poner seguido el nombre de nuestra base de datos que queremos modificar, que es ewebikdb. Y lo que voy a hacer para cambiar el nombre es simplemente agarrar esta parte que dice Modify Name y le vamos a asignar un nuevo nombre. Entonces lo pego y vamos a ponerle ewebikdb, simplemente ewebikdb1. Le ponemos punto y coma. Y así de sencillo es como vamos a cambiar el nombre. Si ves, aquí tenemos el nombre anterior, ewebikdb, y al ejecutarla nos indica que se ha establecido el nuevo nombre a nuestra base de datos. Vamos aquí en Database, le damos en Refresh, pero fíjate que aquí viene el nombre anterior. Después del refresh ya tenemos ewebikdb1. Y así de sencillo es como podemos modificar el nombre de nuestra base de datos. Como puedes ver, cambiar el nombre de la base de datos es muy simple. Y aunque sea simple, no debes tomarlo a la ligera. Ten cuidado al ejecutar este comando. Y por favor, no lo hagas en un ambiente productivo sin saber los posibles riesgos, ya que al ejecutar este comando podrías ver la base de datos en modo in recovery. ¿Pero qué es in recovery? Pues simplemente in recovery se da o puede suceder cuando se inicia un proceso de modificación, restauración, etcétera, de la base de datos y no se completó o no ha terminado aún este proceso. No obstante, la base de datos queda inaccesible hasta que salga de este modo. Así que debes de tener mucho cuidado cuando utilices el Alter Database. Bien, ahora como segundo ejemplo de Alter Database vamos a hacer algo también muy sencillo, y lo que vamos a hacer es modificar el collation de nuestra base de datos. El collation es el conjunto de reglas que le indican al motor de base de datos cómo debe comparar y ordenar los caracteres dentro de la base de datos. Existen varias definiciones de collation. Vamos a obtener el que tiene actualmente nuestra base de datos, que se le puso por default, y lo vamos a cambiar a SQL Latin, que es otro tipo de collation, que en este momento no vamos a adentrarnos en estos términos, pero bueno, lo vamos a cambiar de esta manera. Lo primero que vamos a hacer aquí, pues es modificar un poco nuestra consulta, posicionándome aquí arriba del alter, y lo que voy a hacer es use ewebikdb1. Lo que voy a hacer es que indico al motor de base de datos que las consultas van a estar, o vamos a seleccionar nuestra base de datos ewebikdb1. Y lo que vamos a hacer aquí es un select. Hoy no llegamos al select, pero más adelante te lo voy a explicar. Pero por lo pronto lo que vamos a hacer con este query es que todavía voy a seleccionar el collation actual a través de esta función, la cual recibe la base de datos a la que quiero seleccionar el collation y el parámetro que es collation. Entonces, si yo ejecuto, por ejemplo, estos dos queries, los puedo seleccionar nada más y darle ejecutar, para ejecutar nada más esa parte de código, y nos regresa el collation actual, el cual es Modern Spanish. Vamos a copiarlo y pegarlo acá arriba para no perderlo. Tú puedes poner comentarios en SQL Server a través de dos guiones medios, como lo vemos aquí. O sea, esto ya es poner un comentario. Al correr un query, el motor no va a tomar en cuenta esta instrucción porque lo toma como un simple comentario. Bien, ya obtuvimos el collation actual. Así que ahora lo que vamos a hacer es modificar nuestro Alter Database. Y en el Alter Database vamos a cambiarle el nombre, porque ahora es ewebikdb1, porque le cambiamos el nombre. Y ahora lo que vamos a hacer es aquí, si ves aquí está el collation, y como ves en la sintaxis, pues según esto podemos modificar el collation, el name o los dos, porque así lo dicta la sintaxis. Entonces aquí pongo collation y voy a poner aquí el collation nuevo, que es SQL Latin, que es otro tipo de collation. En este momento no te lo voy a explicar del todo porque es algo que sale fuera de este post, pero bueno, como puedes ver aquí no van igual, se lo quito y entonces ya tenemos nuestro Alter Database para poder modificar nuestro collation. Ahora vamos a seleccionarlo y lo vamos a ejecutar. Y vamos a ejecutar y el comando se ejecutó correctamente. ¿Cómo vamos a comprobar que el collation cambió? Pues simplemente vamos a repetir la consulta de arriba. Vamos a seleccionar el collation actual y voilà, ya tenemos el nuevo collation. Lo ponemos aquí, lo pegamos y ahora el collation de nuestra base de datos SQL Latin y ya no es Modern Spanish como lo teníamos anteriormente. Pues bien,
Así de fácil es como podemos cambiar el collection a través de Alter Database. Bien, por último lo que vamos a ver es cómo eliminar una base de datos en SQL Server desde el código, a través de SQL. Y lo vamos a hacer a través de desde el comando drop database, el cual pues podemos eliminar una o varias bases de datos existentes a la vez. Pero ten cuidado con este comando también, porque una vez que tú elimines una base de datos, pues ya no la puedes recuperar, a menos que tengas un respaldo. Más adelante pues te enseñaré cómo hacer respaldos. Bien, si vemos la sintaxis aquí, pues realmente es un comando que no cuenta con muchas opciones. Como puedes ver aquí, podemos destacar que if exists pues simplemente indica la acción de si existe, es decir, si existes haces esto, y si no pues no hagas nada. Y también podemos observar que este comando a este comando le podemos indicar que elimine una o varias bases de datos al mismo tiempo. Como puedes ver, es un comando muy simple, así que vayamos a hacer un ejemplo. Bien, ahora vamos a hacer este ejercicio sobre drop database para poder eliminar bases de datos desde SQL. Lo primero que voy a hacer es aquí eliminar esta sintaxis y voy a poner esta sintaxis de drop database, que pues es muy simple como referencia, y de este lado voy a eliminar este query. Y lo primero que voy a hacer es voy a crear una base de datos que es create database, y voy a poner ewebicdb para tener ahí un poquito más de base de datos y podamos jugar con nuestro comando. Bien, aquí ya lo corro, se creó correctamente, le doy refresh y ahí podemos ver nuestras dos bases de datos. Ahora sí, vamos a utilizar drop database, lo vamos a copiar y le vamos a indicar qué base de datos queremos eliminar. Pues bien, le vamos a indicar la que acabamos de crear, que es ewebicdb. Simplemente le damos en ejecutar y ahí ya se ejecutó el comando correctamente. Si le damos aquí en refrescar en database, pues podemos ver que la que acabamos de crear simplemente ya no está, con lo cual pues el comando se ejecutó correctamente. Ahora, ¿qué pasa si queremos eliminar más de una? Voy a volver a crear aquí nuestra base de datos. Aquí ya tenemos nuestras dos bases de datos, y lo que voy a hacer ahora es con drop database voy a agregar, como dice aquí la sintaxis, que podemos tener un array con el nombre de las bases de datos que queremos eliminar. Entonces venimos aquí a nuestro query, le indicamos que queremos eliminar ewebicdb1 y ewebicdb2. Bien, así ya tenemos ahí nuestro query con estas dos bases de datos. Si nos vamos aquí al explorador, vemos que están todos los archivos que definimos al crear la base de datos ewebicdb1. Así que vamos a correr este query y aquí nos ha marcado error que indica que no puede eliminar ewebicdb1 porque en este momento se encuentra en uso. Recuerda que cuando eliminamos desde SQL Server Management Studio, pues le indicamos que cierre todas las conexiones para poder eliminarlo. En este caso pues no lo indicamos, así que vamos a ver aquí en este checkbox, simplemente vamos a pasar a la base de datos master y desde aquí vamos a trabajar. Si corremos otra vez este query, va a marcar error porque en la primera corrida sí se pudo eliminar ewebicdb, pero no ewebicdb1, y en esta segunda corrida sí pudo eliminar ewebicdb1, pero no ewebicdb2. Si le damos aquí en refrescar, como puedes ver no hay nada porque cada una se eliminó en diferente ejecución del comando y por eso nos marcó error, pero aún así sí se eliminó la base de datos que correspondía. Vamos a hacerlo otra vez para que no nos marque error. Vamos a crear nuevamente las bases de datos. Vamos a crear create database ewebicdb y vamos a crear también ewebicdb1. Ya tenemos ambas bases de datos, le damos a refrescar y aquí ya las tenemos. Así que vamos a regresarnos a nuestro comando. Bien, aquí tenemos nuestro comando para eliminar las dos al mismo tiempo. Estamos en la master, le damos en ejecutar y ahora sí, ya nos ha eliminado las dos bases de datos de jalón y no nos ha marcado ningún error. Y podemos ver aquí en el explorador de archivos que se eliminó sin ningún problema, ya no hay ningún archivo de la base de datos anterior. Así que pues nuestro comando funcionó muy bien. Como puedes ver, realmente eliminar una base de datos desde código es muy fácil, pero tienes que tener cuidado porque pues una vez eliminada pues ya no se puede recuperar a menos que tengas un respaldo. Pero bueno, mira, aquí ya hemos terminado con esta clase, pero como yo necesito una base de datos para las próximas clases, voy a regresar aquí a este query que hicimos anteriormente y lo voy a ejecutar para dejar lista una base de datos que es ewebicdb, con la cual vamos a trabajar en los próximos videos.
Excelente, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido cómo crear una base de datos desde SQL. También espero que te haya quedado claro la definición de archivos primarios, secundarios, de transacción y los file group, el cual quizá retomemos en una clase siguiente. Por el momento, pues ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Y recuerda, sigue viajando por la web.